Listo. Bueno, entonces bienvenidos a la clase. Espero que estén muy bien todos y sus familias también. Y hoy lo que vamos a hacer es algunos ejercicios de práctica del tema de integrales, porque digamos que esto de las integrales numéricas, pues, nosotros aprendemos que es trapecio, que es Simpson, ¿sí? Que podemos mejorarlo con Richardson, pero en el fondo lo que importa también son las aplicaciones. Y es muy importante que ustedes sepan que en el área de física pues se va a aplicar a muchísimos contextos. Se va a aplicar en muchísimos contextos en donde ustedes deben ser conscientes que si no pueden obtener un resultado teórico, probablemente pueden obtener un resultado numérico que les dé una idea a ustedes de qué es lo que están haciendo. Una de las grandes aplicaciones, pues, es evidentemente la transformadas de Fourier. Son ecuaciones que requieren calcular integrales y muchas otras, como ya les voy a mostrar. Hay algunos ejercicios que están aquí en la página web montados. Yo les hablé a ustedes de la integral de Gauss, de la técnica de integración de Gauss, que no es la más, o sea, es muy buena, muy avanzada y hace, digamos, se vuelve la base de métodos aún más avanzados todavía que nos permiten calcular integrales con muy pocos puntos de manera muy precisa. Digamos que aquí hay un ejercicio que fue el que ustedes hicieron para hoy, que fue implementar Richardson con Simpson, les debe haber dado muy bien. Está la implementación de la integración de Gauss. En este caso, recuerden que lo que hizo Gauss fue decir, bueno, juguemos con la ubicación de los puntos, de tal manera que yo pueda estimar de mejor forma mi integral, y jugando con eso y estimando los pesos apropiadamente, pues Gauss pudo formular un método que es realmente muy poderoso. En este caso, por ejemplo, como se va a implementar la función de Gauss de orden 7, que implica que vamos a utilizar 7 puntos, pero esos puntos siempre están distribuidos en el mismo intervalo entre -1 y 1. Hay algunas que son cerradas, que incluyen el -1 y el 1, y otras que no los incluyen. En este caso no los incluye. Y Y eso implica, entonces, cuando ustedes van a hacer una integral desde A hasta B, pues tienen que hacer como un mapeo del intervalo A a B al intervalo -1 a 1. Ese mapeo se puede hacer con esta transformación que ustedes ven acá. Y esta, digamos, sería la formulación de la integral de Gauss. Con estas posiciones de los nodos, estos serían los valores de x, j. Estas serían las posiciones. Bueno, aquí obviamente sobran más menos. 2, 4, 6, 7 puntos. Y aquí están los pesos para cada uno de esos puntos. El orden de esta aproximación es de orden 2 a la n más 1. Entonces, como estamos utilizando 7 puntos, el orden de esta aproximación es de 2 por 7, 14 más 1, 15 localmente. Eso quiere decir que digamos, esta formulación en términos de Gauss para cualquier función, pues nos va a dar un orden supremamente bueno. De una nos va a superar cualquier Richardson con Simpson con 7 puntos, va a ser mucho mejor esta aproximación que la que obtenemos por ese lado. ¿Está bien? Y por eso es tan poderosa. Y uno lo que tiene que hacer, ¿qué es? Guardar las posiciones, guardar los pesos. Digamos que las ventajas del método es que para cada orden hay que calcular nuevas posiciones, nuevos métodos, pero pues ya una vez calculadas uno las guarda. Uno crea, por ejemplo, un funtor que guarde estos componentes y que se comporte como función, y que en la función, en el operator paréntesis, pues reciba el A, el B y la función que va a integrar como una template. Y listo. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es precisamente implementar la cuadratura de Gauss y comparar los valores que nos dan de forma exacta y los valores que nos dan con la cuadratura de Gauss. Por ejemplo, en este caso, al integrar esta función, que es seno de raíz de x, cuya integral exacta es esta, vemos que con apenas esos 7 puntos en este intervalo de 2 a 8,7, pues nos da bastante bien. Miren que obtenemos todas estas cifras decimales directamente. Solo fue con 7 puntos. Entonces es muy poderoso y muy bueno conocerlo. Y una vez uno tenga como implementada una rutina de estas, pues la puede utilizar para hacer integrales en muchos otros casos. Por ejemplo, uno lo puede utilizar para calcular la función de error. La función de error es, es una integral que no podemos hacer de forma exacta. Es esta que tenemos acá, 2 sobre raíz de pi, integral de 0 hasta el x que estamos buscando, de e a la menos t al cuadrado. Uno puede calcular esto solamente cuando pues este límite tiende a infinito. Pero uno, digamos, cuando está calculando esta función de error en probabilidad, uno pues tiene un límite finito y ahí no la puede calcular de forma exacta.
Entonces ahí también se puede aplicar. Obviamente hay una función error ya implementada en la librería matemática de cualquier lenguaje de programación serio, pero en nuestro caso, la idea es como tomar esa implementación como si fuera la exacta y compararlo haciendo la gráfica y, bueno, el cálculo de la función de error en función de x para x entre 0 y 10.0 en estos pasos. Y bueno, ir viendo qué tal se comporta, si nos da bien o nos da mal o qué pasa. Hay otras aplicaciones, digamos que ustedes tienen los datos de aceleración, datos como tal en un archivo. Ese archivo, digamos, de aceleración tiene estos datos que les da la aceleración en función del tiempo. Digamos que la primera columna es el tiempo y la segunda columna es la aceleración en unas unidades arbitrarias. Y ustedes lo que quieren hacer es calcular, por ejemplo, la velocidad o incluso la posición. Entonces ustedes tienen que hacer la integral en este caso. En este caso, pilas, porque aquí no les serviría a ustedes hacer la integral utilizando Gauss. ¿Alguien de pronto tiene una idea por qué no nos sirve hacer la integral utilizando Gauss? Porque no es intervalos regulares, tal vez. Exacto. Digamos que no es una función que podamos poner en estos puntos, entonces aquí tenemos intervalos que además ni siquiera son regulares. Entonces aquí toca volverse como al trapecio, por ejemplo, y hacer simplemente la integral como por cuadraditos y se acabó. Pero pues eso es un problema que es importante y que también surge. Está un poco relacionado también a veces con situaciones en las que como que hay ruido. Y cuando uno tiene ruido en unos datos, digamos que uno, no sé, midió algo, pero esa cosa le dio como algo así, porque pues tiene ruido experimental. Y de pronto ustedes necesitan calcular la derivada, la pendiente. Si le sacan la pendiente a esto van a tener muchísimo problema, porque hay pendientes aquí gigantescas, pendientes muy pequeñas y les va a dar muchísimo, muchísimo ruido. Entonces, de pronto lo mejor en estos casos, pues hay varias formas de resolver estos problemas. Una primera forma es hacer un ajuste lineal, ¿cierto? Y le va a dar como un estimado a ustedes de qué, de la pendiente con su error. Otra cosa es primero hacer la integral de esta función y la integral suaviza las curvas. Y luego uno deriva, dos veces en este caso. Entonces suavizarla con integral. Hay otra que es típica también, que es calcular los promedios, ¿no? Entonces uno va cogiendo como ventanitas y calcula este punto del centro, lo reemplaza por el promedio de lo que tiene alrededor. Luego corre la ventanita y el punto del centro lo reemplaza por el promedio que tiene alrededor. Y uno al final está suavizando estas curvas y pues obviamente el nivel de suavización va a depender del tamaño de las ventanas, pero pues si es muy grande, pues uno la embarró porque no tuvo en cuenta los cambios locales. Pero si es muy pequeña, pues se queda con el mismo ruido. Cosas de ese estilo. Pero ahí también aparecen integrales. Cuando ustedes están calculando, por ejemplo, probabilidades acumuladas, las probabilidades acumuladas se definen como la integral desde, bueno, en este caso desde cero, pero desde el rango que tenga sentido, hasta el x que me interesa de una distribución de probabilidad. Entonces, si yo necesito calcular precisamente la probabilidad de que se encuentre en cierto intervalo, una medida, lo que sea, pues debo hacer las integrales y no necesariamente, no siempre las puedo hacer analíticamente, entonces tengo que hacerla numéricamente. Hay funciones especiales de la física matemática definidas en términos integrales, muchísimas, como por ejemplo este el dilogaritmo, que está definido con esa integral. De hecho, no recuerdo si ustedes también tuvieron que hacer algo con el dilogaritmo, pero con una serie. Me parece que sí. De nuevo, si necesito esta función para mi ecuación, lo que estoy resolviendo, necesito hacer una integral con muy buena precisión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En este momento, con muy buena precisión, quiere decir Simpson con Richardson o o por ejemplo, Gauss, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo. Miren que la integral es una función de x. Entonces, si yo quiero implementar esto como si fuera una función, yo lo que tendría que hacer es como, cuando yo hago esta integral, esto me retorna un número. Entonces, esta vaina sería un double, digamos, li2, y él me va a recibir el double x, y eso es todo, ¿no? Y digamos que la función, esa es su interfaz, eso es lo que debería hacer. Básicamente lo que tenemos a la izquierda, se llama así y recibe un x. ¿Y qué es lo que debe hacer esta función? Esa función adentro tiene que hacer toda una integral. Entonces tiene que, digamos, retornar la integral desde 0 hasta x de esta función, una función f que va a representar pues menos logaritmo natural de 1 - t/t. Y entonces esta es otra función auxiliar que estamos utilizando nosotros. Y esa función auxiliar integral pues es
ya sea con Simpson y Richardson, o ya será con Gauss o lo que sea. ¿Listo? Entonces es como si ustedes volvieran a la integral una función, porque el límite está cambiando. Eso es lo que quiero resaltar acá. También a veces uno está interesado en los momentos de una distribución, que son como esos valores promedio de x a la k, cuando digamos tenemos x a la cero, el momento ceroésimo, pues estamos calculando como el valor promedio de f. Cuando tenemos x a la uno, pues es el valor promedio de x. X a la 2 pues x al cuadrado, y podemos sacar de ahí la varianza, etcétera. Entonces, de nuevo, ahí aparecen integrales. Cuando ustedes están calculando, por ejemplo, longitudes de arco, entonces, longitudes de arco entre dos puntos, pues tienen que integrar esto. De nuevo, integrales de acuerdo a una curva. Si sus cuerpos tienen, por ejemplo, una densidad lineal, digamos una curva lineal, pueden calcular masas totales, como la integral de la densidad a lo largo de esa diferencial de arco. Pueden calcular posiciones de centro de masa a partir de integrales, estamos hablando de cosas continuas. O si son discretas, pues le ponemos la delta de Dirac, pero eso es más que todo teórico porque aquí no lo podemos poner realmente. Hacemos una sumatoria más bien en vez de una integral. Y bueno, aquí hay ejercicios de ese estilo. Yo cuando estuve buscando ejercicios de esto, así estilo aplicado, pues obviamente uno coge los libros de cálculo numérico y de ahí saca un montón. Pero les quería contar que incluso en libros que están muy relacionados como con la física y digamos que los métodos de la física matemática, pues aparecen muchísimos problemas también. Que dependiendo del nivel uno los puede poner en este curso, los pone en cursos más avanzados, o en este curso lo ponen en workshops, o lo ponen en parciales y cosas así. Viene, por ejemplo, acá, esto es del ARFken, entonces aparecen un montonón de funciones especiales en la física, entonces está la función gamma integral, pero ojo, es una integral que va desde cero hasta infinito. Entonces ahí es importante que si nosotros miramos aquí lo que hicimos para la de Gauss, si hacemos que este b tienda a infinito, pues esta cosa se nos va a reventar, ¿cierto? Entonces uno primero tiene que hacer ciertas transformaciones sobre estas integrales. Yo no recuerdo los nombres que se le daban a las integrales que iban hasta infinito, impropias, no sé. ¿Sí? ¿Ustedes me recuerdan? Ni idea. ¿Cómo? No, bueno, ni idea. Propio. Dime, o si quieren lo escriben en el chat. Eh, Primero hay que hacer esa transformación y luego hacemos la integral. Bueno. Cuando uno va a hacer, la función gamma existe dentro de la librería estándar, pero probablemente hacerlo por integrales puede ser lento, puede ser que no, puede ser que para un rango sirva muy bien, para otro no. Puede ser que esto lo que se haga es una expansión asintótica, entonces uno lo que hace es decir, bueno, expandamos esta vaina y cuando domina este término, pues hacemos la integral solamente de esta zona, cuando domina este término por el otro lado, etcétera. Pero está definido en términos integrales. A partir de la función gamma está la función factorial, está la función zeta de Riemann, pues que son sumatorias de series de potencia con diferentes exponentes, pero que se pueden escribir de esta manera. La exponencial integral, que la están nombrando. La integral seno, esas son funciones especiales que aparecen en diferentes aplicaciones de problemas en la física y la física matemática, pues es física. La función de error de la que estamos hablando ahorita, el de logaritmo, como les contaba. Uno, por ejemplo, puede calcular áreas. Yo tengo esta curva, entonces voy a calcular el área encerrada de esta curva, integrales. Puedo calcular trabajos, que de hecho esto es lo que ustedes van a hacer en el workshop que se les va a abrir. Van a calcular una integral de línea, pero pues que al final se vuelve una integral de una sola dimensión para calcular un trabajo y a partir de ese trabajo, utilizando el teorema del trabajo-energía, calcular cómo va cambiando la velocidad de un cuerpo, bueno, la rapidez realmente, en función de la posición, a medida que se mueve a lo largo de una curva y está sometido a cierta fuerza. En este caso, por ejemplo, la fuerza pues tiene esta expresión, entonces nos dan unas curvas integrales, ¿sí? Son puras integrales lo que se va a hacer ahí. No estamos haciendo cálculo vectorial, realmente esto se puede reducir a una sola dimensión, pero también es una aplicación. Hay representaciones integrales de ciertas funciones especiales, por ejemplo, las funciones de Bessel tienen representaciones integrales, aunque estos son contornos complejos. Igual, uno puede hacer las integrales complejas. Nosotros podemos manejar números complejos en C++ también, en Python, demás. No hay problema. Entonces, mire, por ejemplo, que la función de Bessel enésima, bueno, la función de Bessel de orden n, la normal, ¿sí?
está definida de esta manera también. Es otra de las tantas maneras de definir esas funciones. Uno sobre pi, integral de 0 a pi de coseno de x, ta, 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 ta. Entonces uno es esa integral, pero necesitamos un método que nos dé muy bien las integrales, pues para que esta cosa quede bien hecha, porque observen que aquí está definido de 0 a pi, lo que cambia es este n. Uno con esto también puede resolver problemas como calcule los primeros 100, las primeras 100 raíces de la función de Bessel de orden n. Esos son problemas que aparecen, por ejemplo, en la óptica. Entonces uno ¿qué tendría que hacer? Coger esta vaina, volverlo a un problema de raíces, pero dentro del problema de raíces lo que uno está haciendo son integrales. Todo se empieza a unir. Si uno lo quiere hacer a mano, obviamente ya existen tablas de eso, es para comprobar que uno lo hizo bien y demás. Mm, Aparecen también ciertas propiedades, bueno, pero ahí están las integrales, ahí están los ceros de las funciones de Bessel, entonces uno puede comparar los ceros de las derivadas, etcétera. ¿Qué más sale acá? Bueno, más representaciones aquí son las funciones de Bessel que ya no son de orden entero necesariamente, sino que son unas generalizaciones. Yo la verdad ya no me acuerdo en el momento de los nombres. Integrales de nuevo para poderlas definir y ahí es que uno puede sacar como las propiedades de esas funciones especiales. Sigamos mirando. La transformada de Fourier, como les decía. Entonces, cuando uno va a analizar el espectro de ondas, el espectro de una función, entonces uno hace esta integral para calcular lo que se llama la transformada de Fourier. Uno pasa como del tiempo a las frecuencias y tiene que hacer esta integral. Integral, integral, integral por todo lado. ¿Alguno de ustedes ha utilizado una aplicación que se llama Shazam? Levante la mano si alguien la ha usado alguna vez. ¿Y para qué sirve, Richard? Para encontrar canciones. Pero como si uno abre Shazam y le pone ahí un título de la canción y él lo busca. Con el audio, ¿no? Graba, usa el micrófono para una parte que... Exactamente. Entonces, uno escucha una canción que le gusta, pero no sabe cuál es. Entonces uno abre la aplicación empieza a escuchar la canción y la identifica. Ahora, pregunta, ¿cómo carajos va a poder identificar fácilmente las canciones, esa aplicación y otras que existen para eso? Muchas gracias por eso. ¿Cómo carajos lo va a identificar si no sabe en qué momento arranca ni termina? O sea, no es que necesite toda la canción, por ejemplo. Sí, puede ser que viene de parlantes bien malucos y entonces se escucha un poco distorsionado. Puede ser una versión un poco diferente. Bueno, ¿cómo hace para identificarlo? Dentro de toda la tecnología que ellos implementan, la primera fundamental es la transformada de Fourier, porque cuando ustedes sacan la transformada de Fourier, sacan como el espectro de frecuencias. ¿Cuáles son esas frecuencias, esos senos y cosenos que yo necesito sumar con ciertos pesos, de tal manera que yo arme mi señal, mi función f de t? Y eso es una huella digital. Así es como, por ejemplo, si yo tengo una grabación de mi voz, puedo demostrar que cierta voz es o no es la mía, más o menos por la huella digital del espectro, que eso da un timbre. Entonces, los hombres tienen el timbre diferente al de las mujeres y demás, y así también se puede identificar por voz. Pero eso tiene que ser rápido, entonces tiene que haber algoritmos que hagan la transformada rápido, y entonces me dé una serie de tiempo, y entonces me busque la correlación con otra serie de modelos, y busque en la base de datos, y todo eso es muy rápido. Es impresionante que eso funcione tan rápido, pues por digamos, avances de los métodos computacionales. Incluso eso también se utiliza para generar espectros, digamos, yo sabría cómo es mi voz, podría entrenar una red neuronal para que definitivamente pueda reproducir palabras a partir de mi voz y bueno, se puede llegar, como había una vez en una serie a cosas raras, ¿no? Cosas como, por ejemplo, que si yo tengo grabados algunos mensajes míos, o bueno, digamos de, no sé, de un ser querido. A partir de esos mensajes ya hay redes neuronales que pueden aprender la voz y entonces yo podría hacer que aunque la persona no exista en este momento, me llame y me hable y me hablaría con la misma voz, la misma cadencia. Y si yo tengo, por ejemplo, muchos correos que esa persona escribió en la vida, pues hacer un mineo de datos en esos correos y aprender cómo escribía la persona que está relacionado con cómo hablaba. También de la voz puedo sacar qué palabras utilizaba, qué muletillas tenía, qué pausas hacía, cómo tosía y todo eso. Y entonces podría generar una máquina que hablaría prácticamente como esa persona. Entonces se vendería el servicio, ¿no? El servicio de no dejes,
No olvides a tu ser querido. Compra el paquete de SMS, un SMS a la semana de tu ser querido, que ya murió, pero es tan similar a lo que uno está familiarizado que uno no puede ver. Entonces hay upgrades, ¿no? Más SMS, uno al día, y hay un super upgrade que incluye la voz, mensajes de voz. Ta, 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 ta. Y ahorita, pues con la tecnología que se encuentra actualmente de los deepfakes, no sé si ustedes están familiarizados con eso, en donde toman fotos, digamos, de varios ángulos de la cara, y entonces ya se puede hacer que haya un video de una persona diciendo cosas que nunca dijo, sincronizan los labios y demás. Uno ya podrá tener una videollamada con alguien que ya no existe, pero que existe de acuerdo a la medición que uno como ser humano hizo sobre ese ser querido, que fue la voz, que fue la forma de hablar, el tono de voz, la cara, etcétera. Y ya el otro paso físico será mucho más complicado, ¿no? Porque pues estaremos hablando de androides o algo así. Pero aunque suene raro, pues eso es razonable y con la tecnología actual estamos bastante cerca de eso. O sea, en este momento, por ejemplo, la evidencia computacional de un video ya no es tan buena porque ya existen este tipo de tecnologías que pueden falsear eso, pero obviamente tampoco es que no se pueda rastrear y no se pueda demostrar que sí lo es o que no lo es. Hay que tener cuidado tanto por lo bueno como por lo malo ahí. Digamos que ustedes están buscando, perdón, están buscando, ¿qué se me hizo acá? Cuando ustedes están estudiando un sistema dinámico, entonces ustedes escriben la ecuación diferencial del sistema dinámico, un medio de la masa, esta es la energía total, ¿sí? Entonces, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, que la rapidez tiene que ver con el cuadrado de la velocidad angular y multiplicamos por el L para tener la velocidad tangencial. Entonces, la energía cinética y energía potencial, tienen menos seguramente porque se mide desde aquí arriba, igual a la energía potencial inicial. Cuando ustedes tienen esto, pues obviamente van a resolver en términos de la derivada del ángulo en función del tiempo, obtienen esta expresión y esta expresión, pues entonces lo lleva a ustedes que tienen que integrar esa ecuación para poder encontrar la dinámica. Y la integral se puede hacer como con estos métodos o lo podemos hacer con métodos de integración específicamente de sistemas dinámicos que vamos a ver más adelante, pero no son integrales. Entonces uno calcula la integral de estos métodos y hay algunas veces que, digamos que en estos casos, para calcular el periodo de oscilación, uno llega a estas expresiones. Y esa es una integral que no se puede hacer de forma cerrada con técnicas conocidas actualmente. Se llaman funciones elípticas, también tienen que ver con encriptación. Y de nuevo necesitamos cálculo numérico para poder conocer, en este caso, este péndulo no lineal, cuál sería su periodo. Mm, Transformadas de Laplace. Las transformadas de Laplace también son parecidas a las transformadas de Fourier, solo que en la transformada de Laplace ese kernel que se utiliza acá no es e a la i omega t, sino es e a la menos st. ¿Sí? Una exponencial real con un parámetro s. Entonces uno pasa de un espacio, digamos, de tiempo, pasa a un espacio de las s. Si yo le hago la transformada de Fourier, por ejemplo, de la transformada de Laplace, esta función me genera la función gamma. Si la hago a esta exponencial, me genera 1 menos s sobre s menos k. Se utiliza muchísimo, bueno, no sé, de pronto ustedes sepan, ¿alguien sabe dónde se utiliza mucho la transformada de Laplace? O si no, pues yo les digo dónde sé yo. Se usa para seleccionar ecuaciones diferenciales. Muy bien. Los ingenieros eléctricos, electrónicos, todos esos que utilizan muchos circuitos, la utilizan demasiado porque se utiliza bastante en la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Porque uno coge uno también puede transformar operadores y entonces uno puede convertir derivadas integrales en funciones, digamos, algebraicas. Entonces una ecuación diferencial ordinaria se convierte en una ecuación algebraica. Entonces uno la resuelve y luego se devuelve al espacio original y ya está. Como les decía, en probabilidad, cuando uno está calculando momentos, necesita hacer integrales cuando son las distribuciones continuas. Mm, yo me cansé, o sea, realmente yo buscaba buscar, yo dije, "Uy, no, pero yo no les puedo poner todos esos ejercicios a los estudiantes", pero sí me gusta como mostrarles a ustedes las aplicaciones que encontré. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de cálculo de la masa en dos dimensiones. Nosotros no hemos hablado, no hemos hecho integrales en dos dimensiones, no las vamos a hacer.
pero se pueden hacer en dos dimensiones, en regiones rectangulares o arbitrarias. ¿Sí? Cuando son separables son más sencillas, como en este caso, pues porque la región es rectangular y tiene una independencia entre los límites entre ellas. Y uno puede calcular masas, puede calcular áreas, ¿sí? Básicamente uno extiende el concepto de la integral que hicimos pues, a cosas bidimensionales o tridimensionales si queremos volúmenes. Pero entonces vamos a ver que hay métodos cuando empiezan a aumentar las dimensiones, porque resulta que estas integrales uno puede hacerlas en varias dimensiones y aparecen problemas de ese estilo, en mecánica cuántica y cosas así, en donde uno puede empezar a hacer las integrales con métodos más apropiados, como por ejemplo lanzando números aleatorios. Entonces uno empieza a lanzar números aleatorios y solamente cuenta los que quedaron adentro, comparados con todos los que lanzó, y eso es algo proporcional al área. Y si, digamos, esas masas O, están distribuidas o sea, sería hacer de como forma no. un método Monte Carlo o algo así. Exacto, eso es un método de Monte Carlo en donde tú lo que vas a hacer, digamos, es que tienes una región así, y tú empiezas a lanzar números aleatorios que estén uniformemente distribuidos en esta región, y bueno, dependiendo de cuántos te caen aquí adentro comparados con una región más grande donde tú estás lanzando, tú puedes encontrar algo de esa función. Lo que pasa es que si tú tienes, digamos, materiales o sistemas en donde haya, digamos, más densidad en una zona que en otra, tú también puedes incluir eso dentro de la función de probabilidad para pues, que te salgan muchos más puntos en esta parte que en otra parte, ¿cierto? Todo eso se puede hacer. Si ahora yo tengo ya un volumen, entonces ya puedo yo hacer, digamos, esto de forma, bueno, ya la embarré, de forma también aleatoria y empezar a medir cosas allá adentro, pero eso se utiliza mucho sobre todo en cosas irregulares, digamos que son difíciles de calcular, piezas que tienen huecos y vainas así. Entonces yo calculo los números y quito los números que no, aleatorios que no quedaron allá adentro. Pero eso también tiene una ciencia detrás de cómo es el generador aleatorio y demás. Eh, y cuando uno está haciendo, por ejemplo, algunos cálculos teóricos en física, aparecen unas exponenciales de unas integrales sobre unas curvas que tienen que ver con algo llamado la acción. Cuando ustedes vean mecánica analítica van a ver qué es eso. Eso tiene también que ver con las integrales de Feynman y demás. Y eso al final uno lo ve como que si yo estoy entre un punto y otro punto, yo puedo tener muchas trayectorias. Digamos que estamos hablando en este momento de movimiento parabólico. Yo lanzo una pelota y quiero que salga de acá y quede acá. Yo tengo como muchos posibles caminos. Entonces, obviamente, pues nosotros sabemos que la solución es la parábola, pero supongamos que no conocemos la solución. Entonces, yo tengo muchísimas formas de llegar de este punto a este punto, ¿sí o no? Infinitas. Pero resulta que cuando uno formula esto como un problema variacional, que quiere decir que es un problema en donde alguna cosa se optimiza, ya sea que se minimiza o se maximiza, me parece recordar, en este punto me puedo equivocar, me parece recordar que en estos casos lo que se minimiza es el tiempo de vuelo, pero obviamente teniendo en cuenta que estamos bajo un campo gravitatorio. Entonces, cuando yo escribo esta dinámica de esa forma variacional en términos del tiempo de vuelo, a mí lo que me da es que al final mi integral es como, perdón, mi solución es como una integral de cierta función que cumple ciertas propiedades sobre el tiempo y yo quiero minimizar esto. Entonces, ahora yo lo que estoy buscando es cuál es la función que cumple eso y esa es mi curva. Al final me va a salir la curva parabólica, pero en el fondo yo estoy calculando integrales cuando estamos haciendo cálculo variacional. Y esa vaina es muy poderosa. O sea, esto fue como las primeras formulaciones, no, no las primeras. Esto es parte de las formulaciones que trataban de coger la mecánica de Newton y volverla más rigurosa, la mecánica analítica. Y esto tiene conexiones con los cálculos semiclásicos y la mecánica cuántica y los campos, y mejor dicho, ¿sí? Obviamente ya no estamos haciendo cuadraturas de Gauss por allá en campos cuánticos, pero lo que les quiero decir es que estos conceptos pues permean mucho más allá. Hay otro libro que me parece muy bueno de física matemática, que es el de Boas, la autora. Creo que es una autora. Y allá pues también habían estos de la longitud de arco, calcular la longitud de arco, calcular. Por ejemplo, tengo la catenaria, ¿cierto? Entonces la catenaria tiene esta forma, coseno hiperbólico, si es un cable colgado, los cables colgados tienen esta forma, eso se puede mostrar por cálculo variacional. Está colgado entre x igual a -1 y x igual a 1, entonces calcular la longitud, o sea, hacer la integral de la longitud de arco, hay que derivar aquí, y subigamos su coordenada y promedio, entonces hacemos la integral de y por la,
la longitud de arco para ver cuál es el valor promedio. Esto se hace analíticamente, pero pues uno puede generar problemas donde no lo podamos integrar. Cuando estamos haciendo expansiones de transformadas de Fourier discretas, los coeficientes de la transformada de Fourier discreta son integrales de nuestra función multiplicando cosenos por nx o senos de nx, integrales otra vez. Esto es lo que hace Shazam y las otras aplicaciones al inicio. Obviamente tiene más cosas que hacen para que se sea más rápido. Bueno, integrales en varias dimensiones, calcular a centroides, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. ¿Sí? Todo eso son aplicaciones. En probabilidad tenemos entonces también esta parte de las distribuciones. Ustedes tienen la densidad de probabilidad y quieren calcular una probabilidad, entonces tienen que integrar la densidad de probabilidad, integrales. La probabilidad de que esté en un intervalo, digamos, la probabilidad de que x se encuentre entre x1 y x2, pues es la resta de esta función de distribución de probabilidad acumulada. Entonces hay que calcular la integral. Este HIT es otro libro que es de métodos numéricos, entonces aparecen integrales, digamos, estos son para calcular superficies de elipsoides, pues uno las puede calcular, de nuevo integrales, las funciones elípticas, en óptica aparecen este tipo de integrales de Fresnel que se le conocen cuando se está estudiando la difracción y demás, funciones que no podemos integrar analíticamente, pero que sí existen ahí. Integrales, de nuevo, numéricas. Por ejemplo, si yo quiero calcular, yo tengo una placa, una distribución uniforme de masa y quiero calcular cuál es el potencial electrostático de esa placa metálica, aquí es metálico. En función de la distancia, esa integral yo no lo puedo hacer de forma general. Entonces yo lo que voy a ir variando es el x y el y, donde me estoy parando y voy haciendo la integral para cada uno de esos x y y, hago la integral completa y voy haciendo el campo vectorial de cómo es, pues bueno, el campo escalar, de cómo es ese escalar en función de toda la distancia. Para todo, digamos, toda la región que estoy explorando. Integral. Y bueno, creo que ya ha quedado claro que tiene muchas aplicaciones. Yo me cansé aquí en el Word, yo dije, no, ya no más. Salen también, digamos, las formas de calcular el número pi, utilizando, por ejemplo, el círculo de radio 1 y calculando su área. Y bueno, otros ejercicios. Estos son los típicos, digamos, que aparecen en los libros de métodos numéricos. Y pues yo no puse nada del Chapra porque ese tiene pues bastantes ahí detrás. Y de nuevo las funciones de Bessel. Entonces espero que esto les haya mostrado a ustedes un subconjunto de la inmensa cantidad de aplicaciones de las integrales en nuestros casos. Y entonces ahora vamos a pasar a las que tenemos nosotros acá escritas para que ustedes empiecen a trabajar. Y la primera es esta. Van a implementar la cuadratura de Gauss de orden 7, se llama G sub 7, para este problema. Entonces lo que tienen que hacer que es, yo por qué no les digo que utilicen una función lambda, lo pueden hacer también con función lambda, no pasa nada, pero a mí me parece que es como más claro, más útil hacerlo con un funtor. Entonces nuestra estructura va a guardar los nodos, va a guardar los pesos y va a sobrecargar el operator paréntesis, donde va a recibir simplemente el A, el B y una función. Y esa función, digamos, hagan ese operator una template para que la función sea cualquier cosa. Y luego hacemos esta integral. Bueno, entonces van a hacer esta primera parte ustedes en este momento. Vamos a comparar y luego seguimos. Y pues luego vamos a escoger alguna otra de estas que ustedes quieran hacer. Y les va a quedar también un workshop asociado a hacer algunos calculitos. Entonces, listo, este va a ser nuestro primer ejercicio que vamos a hacer en esta clase. ¿Queda claro qué tienen que hacer? ¿Alguna pregunta? Lo que se minimiza es la acción, sí, señor, lo que se minimiza es la acción. Bueno, pero dependiendo de cómo tú plantees el problema, al final uno encuentra que eso lleva a un óptimo, por ejemplo, en el tiempo, cosas de ese estilo. Por ejemplo, cuando uno minimiza, depende de lo que llames acción. Cuando estás, digamos, en una geometría curva en el planeta, pues uno cuando minimiza las distancias, no es directamente la acción, sino la distancia entre los puntos, pues le dan las geodésicas. Pero pues eso está asociado a una acción que se minimizó que dependía de esa distancia. ¿Listo? Listo, entonces, parece que no hay preguntas aquí. ¿A qué se refiere cuando dice pesos? Pesos quiere decir a que tú estás haciendo una sumatoria
de la función evaluada en unos puntos multiplicado por unas constantes. A eso le llamamos pesos, esas constantes, los weights. Esos son los pesos. ¿Listo? Bueno, supongo que sí. Entonces, vamos a armar los grupos. Esto es evaluable, obviamente. Entonces, tienen que enviar la solución y luego la comparamos con la solución pues ya exacta, que supongo que a ustedes igual les va a ver bien. Pues sacamos los breakout rooms. Profe, una preguntita, ese n iría hasta 9, ¿sí? Que son los pesos, la cantidad de pesos, 8. Bueno, si cuentas desde 1, iría hasta 7. Porque tienes 2, 4, 6, 7. Es que aquí se me fue el más menos, pero este más menos no significa nada porque es un solo punto, el punto 0, en la mitad. Vale, profe. ¿Vale? Listo, bien. Entonces, de nuevo, si lo haces desde 1, iría hasta 7. Si lo haces desde 0, iría hasta 6. Gracias por la pregunta. Entonces, vamos a irlos armando. Están con 4 o 5 personas de manera... Ah, no. Se retiraron un par, pero bueno, no sé por qué hacen eso. Sí, pueden participar, así no pueden escribir. Más o menos quedaron de 4. Hay un grupo que quedó de 3. Vamos a asignar a esta persona al último para que todos queden de 4. Y entonces vamos a dejar el primer grupo acá, que son Paola Urbano, Richard Steven Tiam, Juan Camilo Quintero y Carlos Enciso. Van a quedarse aquí en la sala principal, van a quedar grabados. Recuerden que tan pronto se vayan ya tiene que alguien compartir pantalla y empezar a trabajar todos, por favor. Si alguien no puede escribir o algo así, pues sí puede dar sugerencias. Empiezan a trabajar y cuando vayan a enviar ya los resultados, tienen que enviar una foto del código. No, perdón, me tienen que enviar el código como tal, el código CPP, que incluya los nombres de los integrantes y una foto de la compilación y la ejecución, que se vea cuánto les da. ¿Ok? Entonces voy a empezar a abrir los... Profe, ¿hasta qué hora tenemos para esto? Para esto les voy a dar 15 minutos para que puedan implementarlo, discutir, no sé qué, máximo por ahí 20, yo creo. Entonces yo cuando les ponga las assignment, a ustedes les va a salir una notificación y van a ir viendo ahí la hora. Digamos que en este momento sería hasta las máximas a las 12:05 para que sean 20 minutos. ¿Está bien? Ok. Listo. Yo voy a ir pasando de todas maneras por los rooms para ir viendo sus preguntas. Listo, chicos, ustedes comiencen a trabajar. Grupo 1, Paola Urbano, Richard Estientian, Juan Camilo Quintero y Carlos Enciso Sandoval. ¿Quién va a compartir? Bueno, aquí también quedó Daniela, creo. Profe, sí, qué pena. Es que no me mandó el breakout room. Ah, sí, aquí hay como problemitas, espérate a ver. ¿Qué te está pidiendo? ¿Que te unas? Listo, parece que ya se unió. ¿Quién comparte? Estoy desde el teléfono. No sé si alguien esté desde el computador para que pueda compartir. Parece que, a ver, Juan Camilo está en el celular. Entonces quedarían Paola, Richard o Carlos. Paola creo que no puede porque está preguntando quién puede. Paula, perdón, si es que Paula. Listo. Richard pudo. Aló, Aló, dale, listo, adelante. ah, Sigan trabajando. ya Yo estoy ya me viendo la voy. pantalla. Ahí se ve tu pantalla. Por favor, los demás, háblenle para que él no sienta como que está solo ahí, no sabe qué está pasando. No hay código, muchachos, no hay código base, ¿de verdad? No, el profe no dejó plantilla. No, creo que no. ¿Ustedes tienen el link de donde tiene el blog ese? Que me lo pudieran pasar, porfa. La lectura, ¿sí? ¿A eso Ujú. te refieres? Sí. Sí, ya te las envío. Dale, gracias. Ahí ya está en el chat el link. Dale. Pues igual podríamos coger un código de los pasados e ir cambiando las cosas, ¿no? Porque pues es como lo mismo, ¿no? Sí, exacto. De Pero, poner la fórmula y eso y ya. pero entonces no sé cuál sea más apropiado.
El del workshop, ¿cierto? No sé, ¿el del workshop te refieres a la tarea de hoy? Sí, el que había no, 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 no. El de las funciones lambda. Ah, pero él ahorita no dijo algo de que no usáramos funciones lambda, Ah, yo creo. entendí que usáramos funciones lambda. Ah, sí, no sé. No sé, no sé los demás qué dicen. No, que yo les recomiendo utilizar functores, pero también pueden usar funciones lambda, lo que ustedes quieran. Lo importante es que lo resuelvan. Ah, ok, ok. Ah, ok. ¿Tú, tú ya sacaste una... ¿De dónde sacaste eso? No, el profesor dijo que usarán funciones lambda, functores. ¿Alguno se acuerda bien cómo era como la plantilla de los functores? Es que de hecho era con funciones lambda. Creo que era así, cierto. No, para lo de funtores era con strut y le pones el nombre del funtor. Y ahí lo vas poniendo Sí, sí, las variables del funtor. ¿Sí? buscando. En este caso, ¿cuáles que usaríamos como si fueran variables? Parce, yo creo que después de eso, lo que sigue es lo de lo que hacíamos con el trapecio regular en la función main. ¿Sí? Entonces empezamos con lo de las constantes de n y podríamos usar la función lambda, pero pues sí, para esa función y que imprima esos valores, creería yo. O sea, Digamos, o sea, tenemos la main, ¿sí? Y en la main nosotros poníamos la constante n y luego pues debajo seguía la lambda, ¿sí? Y en la lambda pues, poníamos la función que era seno de algo, ¿no? O sea, el problema decía como Seno era de seno en el de trapecio. raíz de x menos 2 raíz de x coseno de raíz de x. O sea, pero la Ah, función no. luego seno de raíz de x, o sea, como la puse acá. Ah, espera, ¿cuál de los dos era el problema? ¿Cuál de los dos era el problema? Será porque Ah, alguien sabe cómo quito esta vaina de acá. Ya. Es este, ¿no? sí. O sea, sería seno de raíz de x, según entiendo, Ujú. ¿no? Sí, esa es la sí. función. Pero entonces, digamos aquí en este caso, eh, el n lo declaramos acá y se supone que acá tendría que pasarle como n o... Porque es que, o sea, esta sumatoria que tú definiste fue la de la que está en Gauss, ¿no? Sí. La que está ahí. Ujú. Pues creo que la actividad ya se acabó. Ah, ¿Hasta las 20? Bueno. bien, bien, bien. Pues, ¿Y si llamamos al profe Pues, o no? pues, pues esperen. ¿cómo se llama el profe en esta cosa? Además, digamos, esta función debe recibir algún valor directamente de la consola o en este caso no. Yo creo que no. Creo que no. Y este error aún no lo estamos teniendo en cuenta, ¿cierto? O eso, o eso no se entra. Uy. Bueno, y esperamos. Nosotros dos hayamos definido los W igual. Marica, no. Sí. Muchachos, una pregunta a algunos de ustedes, ¿sabe cómo ya después, digamos, le pasó a este operador pues los valores de A y B desde acá o pues tienen idea de cómo se hace? Porque, o sea, es que la verdad yo no usé el struct y estoy un poco perdido.
Buenas, ya volví. ¿Me llamaron? Hola, profe. Sí, sí, señor. Lo que pasa es que nosotros después de que pues ya declaramos los valores en el struct y pues como tal las operaciones que vienen dados por la cuadratura de Gauss, pues la pregunta era cómo en el struct, o sea, cómo hacemos para pasar los valores pues a la función de struct. Déjame ver un momentico, espérate un momentico. Sube un momento, sube un momento. Entonces, hicieron el funtor. Ese type name debería estar como adentro en el operator. Bájenlo, en lo de la línea 5, cortarlo y pegarlo en la línea 20. Ah, aquí entra. No, 20. Ahora 19, entonces. Listo. The playtime name, fptr, fptr func. Listo. Entonces, ustedes definieron un funtor, pero eso, miren, ese que está en la línea 7, eso no, porque esos son los límites que nosotros le vamos a enviar. Entonces, eso no lo necesitamos. Borren eso. No, esa línea no la necesitan. Entonces colocaron los pesos, peso 1, peso 2, peso 3 y 4 y el 5, el 6 y el 7 son, ¿qué los hicieron? ¿Dónde están? Bueno, los van a reutilizar, listo. X1, bueno, pilas porque esos X están organizados en la línea real, entonces están organizados de menor a mayor. Entonces el X1 debería ser el más pequeño, el más negativo. El X2 sería el otro negativo, el X3 el otro negativo y así sucesivamente. Y después empiezan los positivos. Ah, En ok. otras palabras. Esperen, les digo. X1 debería ser menos 0.949107 no sé qué. X2 debería ser menos 0.741531 no sé qué. El X3 debería ser menos 0.40 no sé qué. El X4 0. Y el X5 pues los que siguen. Bueno, Ah, ok. entonces, ahorita lo arreglan, ¿listo? Es para que les quede. Bajemos. Bajemos. Entonces su operador recibe el A y el B y la función, perfecto. Empiezan una suma, la suma empieza W1 por función B menos A sobre 2 por X1 más AB sobre 2. Sí, eso así está bien, X1, X2, X3, X4, X5, X7. W1, pilas con los pesos, ¿no? Porque ahí esto va a cuadrar W1, W2, W3, W4, W5, que es W1, W6, que es W2, y así. Bueno, ahorita organizan eso porque los pesos también son correspondientes con la misma organización. ¿Está bien? Ah, vale, profe, vale. Y entonces al final ustedes están definiendo una función con un lambda, que es raíz cuadrada de seno de x, y ya. Entonces ahora lo único que quedaría sería declarar un funtor de ese tipo de datos. ¿Cómo se llama ese funtor? Pues lo primero, o sea, Funtor, listo, se llama funtor. Entonces, declaren un objeto, llamémoslo funtor G7 de Gauss 7. Funtor. así. No. Escribe bien funtor porque el tipo de datos está mal escrito. Ustedes lo llamaron functor, eso. Espacio. G7, ese sería el objeto o la instancia de ese funtor, punto y coma. Y ahora sería simplemente decirle a G7, a ver si cierras paréntesis, vamos a llamar a la función. Y le ponemos, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es? No, espera. Se supone que ese man recibe A, B y la función, ¿cierto? Ah, sí, señor. Pues Entonces, A, uno era 2. 8, 2, creo que no me acuerdo. Sí, o sea, uno es Sí, un 2, 8,7 y el otro es 2. 2,8, Coma, y la función. Yo no sé si les compile esto por una razón. Punto y coma. Bueno, y eso deberían como imprimirlo, ¿no? std, cout, pues esa sería la integral, y ya. Ah, bueno, profe. Yo no sé si les vaya a compilar realmente. Pero ya quedó claro, les falta organizar los pesos, ¿no? Todavía. Sí, profe, una pregunta ahí sobre los pesos. O sea, es que tú dices que son 7, pero como tal acá están solo definidos 4, ¿no? Sí, pero es que tú a la izquierda tienes dos valores en esta tabla, el positivo y el negativo de X. Ah, ok, o sea, también acá son positivos y negativos. No. A la derecha lo que quiere decir es que tanto para el valor positivo como negativo de ese nodo es el mismo peso. Ah, ok, vale, profe, vale. Ya Listo. entiendo. Ujú. Listo, profe, gracias. Bueno, creo que ahorita alguien llamó, yo no me di cuenta quién era.
Gabriel. Este man. Confai. Muchachos, una pregunta. Cuando yo en estas sumatorias llamo el peso, ¿estaría bien así o también nos faltaría uno? O sea, para los negativos. Sí, o sea, pues es que ahí ya estarían incluidos los negativos por el X, ¿cierto? Ajá. O si sea, lo pues trans- yo lo había pensado así, y sí, o sea, ya está, ¿no? Bueno, o sea, bueno. No sé por qué marca rojo. Ah, pues. Oigan, No, son 4. Se repiten para cada punto. oigan, ¿alguno sabe por qué? Ahí te falta. Pero, o sea, lo que pasa es que el return va por fuera o por dentro, porque igual si le pongo acá como return 0. No, eso va por dentro de del template ahí, o sea, donde está debajo de la suma. Pero entonces acá sería así, ¿cierto? Sí. ¿Y hay qué valores entonces supuestamente les pasan? Pero creo que la template no va dentro del funtor. Ah, sí. O sea, no debería ir identado, sino esos aparte. Pues la saco de ahí, pero ¿dónde la pongo? Pues donde ya, porque, o sea, sí, pues según lo que dijo el profe sería ahí, ¿no? Pero el problema es que uno sabe cuál es el error. Es que ahí te falta retornar el funtor, porque lo que retorna es el funtor. Aquí al Sí, final, ¿qué sería el valor? aquí al final dices, o dónde. Donde declaraste el funtor arriba, porque eso sí retorna. Aquí debajo de la declaración, o dónde, o sea, no, o aquí al final. No, o sea, donde en vez de return 0, o sea, ahí tienes que, o sea, sube un momento. Ah, bueno. O sea, ahí dentro tienes que retornar. Pero entonces lo retornaría. Suma. O, Sí, yo creo que sí, porque pues eso es lo que, eso bueno, nos da el valor. el problema es que no, pues debería darnos bastante. Lo único que se me ocurre es que solo está sumando una iteración, o sea, de todas las sumas que pusiste, o sea, solo estaría sumando la primera. Sí, eso estaba pensando también. O sea, Entonces tendríamos que declarar como sumas, o sea, suma 1, eso así. Y al final, pues la suma sería la suma de todo esto. Ahí nos falta ¿qué? Un peso. El 2, ¿no? Es que como en la tabla hay 8, pues ahí solo tenemos 2, 7. O sea, faltaría uno negativo, pero muchachos, o sea, Listo, ya estamos volviendo. Pero eso no marca uno. ya te decía, No, pero llamar. Envíen, por favor, que yo ahorita que les muestre la solución ya no es válido lo que ustedes envíen. Envíen por lo que... Listo, ¿me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? ¿Me están escuchando? sí, señor. Listo, gracias. Entonces, bueno, eso es también para que ustedes vean de pronto que cuando uno no les da la plantilla como inicial, como que no saben cómo arrancar, ¿no? Pero pues eso va a ser la realidad muchas veces, y más de ahora en adelante, después de lo que ha pasado. Entonces, eh, muy importante siempre es lo que tenemos que hacer, implementar la cuadratura de Gauss y tener como los materiales como a la mano, ¿cierto? Lo que es un functor y cosas así, para que podamos como resolver nuestros problemas. Bien, antes de mostrar
como la solución pues, que yo implementé, que no es la única, sino que es una de las tantas. ¿Alguien quiere preguntar, resolver alguna duda de lo que ustedes hicieron, como para ayudarlos así directamente? ¿No les dio? ¿Sí les dio? No sé, el grupo de Juan Camilo Quintero, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Sí les dio la integral? Pues no, nos estaba dando como 1.13, pero era porque creo que no estábamos definiendo bien la suma. ¿Puedes compartir la pantalla o la persona que la compartió ahí para verlo? Sí, era Richard el que estaba compartiendo pantalla. Si puedes y si no, no pasa nada. Hola, profe. Sí, profe, No, ya la... Listo, eh, gracias. A ver, los pesos W1, W3, déjame ver los X. X1 menos 0, ta, 0,4, X6 y X7, listo. Y en la suma lo que haces es font TB menos A por W1 está con X7. Espérate, a ver, tienes X7 porque es el mismo peso. Ok, entonces el mismo peso para X1 y para X7, ¿cierto? Eso es lo que tienen. El mismo peso para X2 y para X6. Y el mismo peso para X3 y para X5. Luego X4, XW4, pero ahí no será X4, en la línea 35. Esa vaina. Hay que guardar, eso sí guarda tan rápido. Ahí está. Listo, ya lo tenían, pero mejor dicho, Sí, profe. faltó solo una gota ahí. Muy bien, era así, listo, ya. Gracias por mostrar lo que habían trabajado. Esa era la solución. Yo aquí tengo también la solución. Una cosa importante era que ustedes tenían que pues, organizar estos nodos, ¿no? Obviamente en el eje X. No es que fuera esto más y esto menos seguidos, no. Esto, X1 es el que está más a la izquierda, X6 el que está más a la derecha, que sería como este. Aquí está el primero y el último, el segundo y el penúltimo, y así sucesivamente. Y les voy a mostrar la solución. Entonces, la solución que yo hice fue esta. Aquí tengo mi función que retorna la raíz cuadrada perdón, el seno de la raíz cuadrada. He visto que muchos de ustedes tienden a no utilizar el STD en las funciones matemáticas. Háganlo, por favor. Las implementaciones que vienen sin el STD, que vienen por defecto con el compilador, no son tan precisas, no pertenecen al estándar. Entonces, por favor, utilicen el STD siempre. Aquí tengo la integral exacta, simplemente para poder comparar. Entonces, básicamente, como ustedes, yo no utilicé struct, sino que utilicé class. ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia entre... ¿Qué clase era local? Ah, sí, 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 yo creo que por local tú te refieres en que en class tiene como estos elementos, todos son privados. Entonces yo no los Sí, puedo sí, sí. modificar. Eso, por defecto. Entonces, por eso yo lo dejé privado, porque yo no quisiera que nadie lo modificara. Y lo único que dejé público, pues fue el operator. Si yo no le pongo esto aquí público, pues tampoco lo puedo utilizar porque sigue siendo privado. Entonces yo lo puse público. Miren que la interfaz es la misma que ustedes tienen. Double A, B y la función. Puede ser una template, puede ser un FPTR, lo que ustedes quieran. Y la verdad es que yo vi que como iba a utilizar tantas veces esta misma funcióncita B menos A por X sobre 2 más A más B sobre 2, yo la volví una variable, una función lambda localmente. No es obligatorio, pero la volví una función lambda que capture el A y el B y simplemente retorne esto. Entonces así me quedó más fácil porque yo lo que le decía era, empieza la suma en cero, entonces súmese W0 más F evaluado en ese X0 escalado. W1 más F evaluado en ese X1 escalado, ¿sí? Simplemente es porque quede más corto y más ordenado, no pasa, no es que sea obligatorio hacerlo así. Hice todas las sumas. Y al final retorno b menos a por suma sobre 2. Es exactamente escribir esto, ¿sí o no? Esto. W1 por F evaluado en esto X1 más W2 por F evaluado en esto X2, ta. Y luego toda esa suma la multiplicamos por B menos a sobre 2. Allá quedó implementado. Después para comparar, pues lo único que hice fue decirle que mi primera notación científica, 15 cifras decimales, y decirle que me imprimiera cuánto me da. Bueno, declaré un objeto de Gauss, de ese tipo Gauss 7, declaré un objeto. Entonces este objetico
tiene sus constantes, sus X, sus Ws. Lo llamo como función, le digo, deme la integral entre 2 y 8.7 y luego imprimo la integral exacta. Y listo, eso es. Y cuando uno lo ejecuta, pues da esos dos valores que salen acá. El primero es el valor numérico, digamos, con Gauss y el segundo es con la integral exacta. Y ahí queda implementado. ¿Quieren que les pase este código para que lo comparen con los de ustedes o algo así? Sí, por favor. Listo, pero entonces lo voy a hacer escuelero. Les voy a pasar el código, pero en imagen y ustedes lo van a tener que copiar, porque cuando uno copia, uno aprende. Ahí está. Entonces con eso ya quedamos como con una rutinita, esta rutina, Gauss, no sé qué. Esta rutina pues ya nos sirve para hacer cualquier integral que nosotros tengamos que hacer y poder comparar. Como pueden ver, pues uno se demora copiando y pegando y no sé qué cosas, pero pues ya queda lista. Y es la que podemos utilizar en otras situaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la podemos utilizar para resolver este ejercicio. Yo les recomiendo que, aparte, digamos, del workshop que les voy a poner para que trabajen para el viernes, pues que miren estos ejercicios y traten de resolverlos ustedes mismos, ¿sí? Utilizando, digamos, Gauss o Simpson o lo que quieran, para que practiquen. Esos son el tipo de problemas que les van a salir a ustedes en el siguiente parcial. En cuanto al tema de integrales, y de pronto digamos, va a haber una mezcla entre integrales y raíces, ¿sí? Lo que les contaba antes, cosas de ese estilo. Entonces es bueno que ustedes no se demoren tanto como arranco esto, ahí está para que practiquen. Todos estos problemas está para que los hagan. Y, y digamos que ahorita que el viernes vamos a empezar con arreglos, entonces, pues ese digamos es el otro tema fundamental de estructuras de datos que vamos a ver. Yo de pronto les voy a mandar un videito de introducción para que le echen un ojo, para que no lleguen como tan desde cero a la clase y les va a servir más. Si llegan completamente en cero, que porque tenían que hacer el workshop y no tuvieron tiempo, pues está bien, pero pues van a estar más perdidos. Pero si le sacan a eso media hora para mirarlo, yo creo que les va a servir. Bueno, entonces yo creo que ya no vamos a alcanzar a hacer ninguno de estos otros ejercicios, queda muy poco tiempo. Por si acaso. Nosotros ya hemos visto cómo imprimir archivos, pero no hemos visto cómo leer archivos. ¿Alguien sabe cómo leer? Nadie. Entonces, miren, siempre sale este color. Ustedes lo primero, ¿se acuerdan que para imprimir archivos ustedes tienen que hacer esto, include of stream? Entonces ahora lo que van a hacer es hacer include if stream de input. Bueno, bla, bla, bla. Y lo que tienen que hacer en la función main para leer un dato, bueno, unos datos de un archivo es, ¿se acuerdan que ustedes escribían std of stream fout? Y podrían, por ejemplo, ponerle aquí el nombre del archivo que quieran leer. Que quieran escribir, perdón. Bueno, es muy parecido. Lo que tienen que hacer es std if stream y le ponen el nombre que quieran. Un buen nombre podría ser fin, de input. Y le ponen el archivo que van a leer, el que quieran. Y ponen la ruta. Luego hay dos cosas. En este caso ustedes conocen, bueno, perdón, al final obviamente tienen que poner fin.close. En este caso particular, en este ejemplo, ustedes conocen cuántos datos son. Entonces ustedes pueden declarar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables para el tiempo y 8 variables para la aceleración. A mano, así como hicimos lo de los pesos, horrible. Pero es porque no hemos aprendido arreglos. Ya vamos para allá. Entonces lo hacen y para leer, entonces ustedes lo que le dicen simplemente es, vamos a hacer lo siguiente, miren. Double, T1, T2, T3, bueno, yo le voy a poner puntos, pues obviamente esto no funciona, ¿no? Les tienen que escribir hasta T8. Double, A1, A2, A8. Para leer, ustedes simplemente hacen esto, fin, y él va leyendo línea por línea. Entonces le van a decir, en la primera línea hay dos campos, entonces va a leer T1 y va a leer A1. Se acabó.
Luego van a copiar y pegar y le van a poner, léame la segunda línea y ahí va a guardármelo en las siguientes variables. Él va leyendo las líneas y va leyendo variable por variable. Él entiende que una nueva línea está separada por un enter, él entiende que las variables están separadas por espacios. Entonces él sabe apropiadamente dónde está T1, dónde está A1, dónde está T2, dónde A2. Esto lo copiamos varias veces hasta que llegamos al 8 y el 8. Y bueno, y con esto ya ustedes pueden hacer la integral y demás. Y ya pudieron leer el archivo y hacer los procesamientos que necesiten. Les voy a mostrar cómo sería este mismo código si lo hiciéramos utilizando arreglos, sin saber todavía un arreglo. Entonces, un arreglo es un conjunto de variables. Entonces, hacemos lo mismo. If stream, bla, 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 de main, bla, bla. Y entonces hacemos, esta primera parte es igual. st if stream fin input, .txt. Y lo que vamos a hacer es incluir, esto es una introducción de la siguiente clase, vamos a incluir una librería nueva que se llama Vector, que permite tener arreglos que cambian de tamaño. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a declarar dstd vector, vamos a decir, usted va a guardar, este vector va a guardar doubles, y vamos a declarar dos vectores, uno de tamaño 1, perdón, uno para el tiempo y otro para la aceleración. Lo chévere de esto es que yo no necesito saber cuántos archivos, cuántos datos tengo. Yo, en este caso particular, le que podría decirle lo siguiente. Voy a aclarar dos variables auxiliares como AUXT y AUXA. Y entonces le vamos a decir lo siguiente. While fin en AUXT y AUXA. Esto lo que quiere decir es, repita este ciclo mientras usted pueda leer. Cuando él no puede leer, cuando él llega al final del archivo, digamos que el estado de fin cambia a falso y el while se termina automáticamente. Entonces, mientras usted lea esto, yo lo que le voy a decir a mi vector es t.pushback AUXT. Esa variable que acaba de leer. Y a la aceleración le voy a decir lo mismo, a.pushback AUXA. Y así yo tenga 3 datos o 1000 datos, esto me lo va a leer y al final me va a generar un vector con los 1000 datos de tiempo y los 1000 datos de aceleración. Y después pues, ya lo puedo empezar a recorrer. Si quiero el primer tiempo, entonces simplemente sería t de 0. Porque los índices empiezan en 0. Si quiero el segundo tiempo, pues t de 1. Y ese me da el segundo tiempo que leyó. Y así sucesivamente. Y así es que vamos a empezar a trabajar ahora. Pensando en arreglos que tienen pues muchos datos contiguos en memoria que son del mismo tipo de datos. Y bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hicimos, de las aplicaciones? Bueno, algo de esto. ¿Ninguna? A ver si en el chat anónimo hay algo. Nada. Listo, entonces con esto terminamos nuestra clase. Sí, dale. Si se envió un minuto tarde, se vale. Pero si se envió ya 2 minutos cuando mostré la solución, ya no vale. Entonces ahí lo miramos. Julián, ¿qué vas a ver hasta que acabe la clase? Sí, listo. Bueno, entonces con esto terminamos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Un gusto, Richard. Chao, profe, gracias. De nada, que estén muy bien.